¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, buenas noches. Aplauso del público, ¿cómo están? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Comienza un nuevo capítulo de Cine Indeciso, como siempre, por las pantallas de Mega y todas sus plataformas. Quienes se encuentran en la zona norte, en la pantalla, quienes están también aquí en esta otra pantalla, en la zona sur. Cine Indeciso para conocer un poco más de los candidatos y conocer sus ideas también. Saludamos, por supuesto, a nuestros interpeladores. Tomás Mochati de Radio Bio Bio. Tomás. Hola, buenas noches. Buenas noches. Hola. En el Día Internacional del Beso, un beso para ti, Andrea Aristigui. Qué lindo, muchas gracias, Juan Manuel. Querida compañera de la Radio Infinita y también de Mega Noticias. Bueno, vamos a inmediatamente a conocer los candidatos, pero no sus nombres, sus ideas primero. Veamos qué piensan y después les ponemos nombre, ¿no? Ahí los vamos a ir reflejando a través de estos avatars virtuales. Escuchemos la idea del candidato o candidata número 1. He dedicado mi vida al servicio público y tengo experiencia en lograr acuerdos para una nueva constitución. Apoyaré la seguridad como derecho humano, priorizar la educación y salud públicas, introducir el derecho a la vivienda y cambiar el sistema de pensiones, fortalecer el sistema político con un mínimo de 5% para existir como partido, nuevas formas de participación, empoderando organizaciones y dirigentes de la sociedad civil, más poder regional, elevar ingresos regionales con aportes de las empresas, promover igualación de condiciones entre hombres y mujeres. Bueno, van tomando nota aquí en el público. Vamos con las ideas de candidato o candidata número 2. Soy una persona común, nacida en una familia de esfuerzo. Crecí viendo a mis padres trabajar de sobremanera para poder tener una vida decente. Me convertí en profesional a punta de deudas. Sé lo difícil que es emprender. Conozco lo que significa ser parte de FONASA. Sé también que los chilenos no piden mucho, solo oportunidades y derechos mínimos. Políticos y autoridades que se dediquen a trabajar y que se alejen de la corrupción. Estoy aquí porque busco golpear la mesa y que de una vez por todas seamos escuchados los ciudadanos sin ideologías extremas, solo por las ganas de salir adelante. Ya vamos a revelar las identidades. Escuchemos qué piensa. Candidato o candidata número 3. Las familias chilenas desean trabajar tranquilos, emprender y avanzar sabiendo que contarán con el respaldo de un Estado presente, ágil y moderno, que les permita estudiar, estar sanos, envejecer tranquilos y vivir en paz. Muchos desconfían de la política y les gustaría ver que autoridades, empresas e instituciones cumplan y rindan cuentas, igual que cualquier trabajador, con reglas y sanciones duras a quienes no las respeten. Escribiremos una constitución que escuche a las personas para producir el cambio estabilizador al que todos aspiramos y que mejorará la vida de las nuevas generaciones. Nos falta por conocer las ideas y lo que piensa. Candidato o candidata número 4. Llevo 12 años dedicado a la litigación penal y constitucional. Trabajé en 2 gobiernos de distintos colores en temas de seguridad pública y denunciando delitos tan graves como homicidios o narcotráfico. Puedo ser un aporte en la discusión sobre seguridad ciudadana y un puente para llegar a acuerdos. En este proceso necesitamos más justicia para evitar que en caso de no tener recursos no mueras por problemas de salud y para tener pensiones que permitan una vejez tranquila y digna. Creo en un Estado social de derecho que nos permita lo anterior junto a vivir en entornos seguros y libres de violencia. Los indecisos deciden. A través de una aplicación que han descargado especialmente quienes se encuentran tanto en el estudio como en la zona norte y zona sur, empiezan a votar ahora con qué candidatos se sintieron más identificados, no conocen sus identidades, no saben quiénes van a debatir esta noche y comienzan a votar. Mientras lo hacen, vamos a conocer información que siempre es relevante, que nos aporta, ¿no?, al proceso electoral que tenemos el 7 de mayo. Vea. 3 claves sobre la comisión experta de este nuevo proceso constitucional. Un grupo de 24 personas elegidas por el Congreso trabaja desde marzo en la elaboración de un anteproyecto de propuesta de nueva constitución. Su trabajo deberá ser despachado en un plazo de 3 meses. Los integrantes de la comisión experta se incorporarán al Consejo Constitucional una vez que éste se instale y tendrán derecho a voz en todas las instancias de discusión. Conoce a todos los candidatos al Consejo Constitucional ingresando a meganoticias.cl. A partir de las ideas, sin saber quiénes son los candidatos, el público ha terminado de votar y vamos a reflejar de inmediato los resultados entonces. Partamos por el cuarto lugar, ¿le parece, señor director? En cuarto lugar estamos viendo con un 12,9% de los votos y es el candidato que vemos en pantalla, Sergio Vitar, candidato del PPD, candidato por Tarapacá. ¿Cómo le va, Sergio? Bienvenido, buenas noches. Muy bien.
Muchas gracias. Aquí tiene el desafío, por lo tanto, de crecer y ganar el voto del público. Veamos qué quedó en tercer lugar, señor director. En tercer lugar se refleja entonces con 17,2%. Está el candidato Rodrigo Rettig del Partido Liberal, candidato por la región metropolitana. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Veamos quién queda en segundo lugar con un 23,7% de los votos. Es la candidata por Evópolis, Gloria Huth, candidata por la región metropolitana. Gloria, gracias por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias. En primer lugar, y con un 46,2%, harto porcentaje, candidata al Partido de la Gente, el PDG, Lilibet Huerta, candidata por la región de Coquimbo. ¿Cómo está? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bueno, el desafío también es mantener esa posición, ¿ah? Porque aquí, Lo mismo iba a decir, sí, espero no defraudar. Aquí viene de inmediato el debate. Así que ya, se hizo un sorteo, como es tradicional, al comienzo del programa para ver quién comienza inicialmente respondiendo y, por lo tanto, entregando sus posiciones al respecto. Y como siempre, por supuesto, tenemos pregunta también del público. Exijo una explicación. Me vengo hasta la zona norte, tengo pregunta de Iquique y entiendo que Patricia Fuenzalía quería preguntar ahí. Saludan todos. Patricia, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, candidato. Mi pregunta es la siguiente. Hoy se dará más atribución a Carabineros. ¿Cuáles son los controles internos o medidas que deba adoptar la institución para asegurar el procedimiento correcto? Sobre todo con el uso de las armas. Bueno, el tema de la delincuencia siempre parece importante y tiene 45 segundos en sorteo. Corresponde primero Gloria Huth. Muchas gracias y quiero responder primero situando el hecho de que nosotros estamos postulando a ser consejeros constitucionales y eso significa que tenemos que instalar en la Constitución los conceptos generales. Cuando uno mira las últimas reformas a Carabineros en el periodo del presidente Piñera, había corrupción y se centró en la corrupción. Ahora hay delincuencia desatada, se centra en la delincuencia. Lo que tenemos que resolver es la seguridad de las personas en un contexto mucho más amplio, más genérico. Eso es lo que la Constitución tiene que definir. Cómo vamos a establecer la seguridad pública y qué ámbitos son. Y tenemos que asegurar que en todos los ámbitos, en todo el tiempo y en todos los planos exista protección para las personas. Muy bien. Que no vean su vida alterada. Gracias, Gloria. Tiempo y tiene 45 segundos. A partir de ahora, Lilibet Huerta. Bueno, agradezco su pregunta. Siempre es importante diferenciar que no, existen las armas letales y las no letales. Eso es súper importante saberlo. Equipar a Carabineros con armas no letales también los ayudamos a ellos y ayudamos a la población. Ellos tienen sus bastones retráctiles, pistolas que pueden ser utilizadas, que lamentablemente todavía no son aprobadas, que todavía no pueden usarlas, que con eso se podría también resguardar muchas situaciones en casos de robo de bienes o en las mismas protestas. Carabineros siempre ha tenido normativas, pasos a seguir para ellos poder operar con sus armas. Ellos están preparados para eso, sin embargo, es súper importante poder entrenarlo, darle las herramientas que ellos puedan tener, por ejemplo, polígono en su... Tiempo, muchas gracias. Okay. 45 segundos a partir de ahora, Sergio Vitar. Bueno, gracias por la pregunta. Yo busco representar a Tarapacá, que tal vez es una de las regiones más complicadas, con la más alta tasa de homicidios, con las más altas tasas de presencia de extranjeros, con una preocupación y un miedo muy alto y además está creciendo la pobreza. Por lo tanto, el Estado acá tiene que actuar de una manera mucho más drástica para recuperar la posición de proteger los territorios del norte. Eso me parece fundamental. El problema que tenemos es la impunidad. Un sistema que no está funcionando bien, de manera que la seguridad tiene que tener el carácter prioritario, pero no contradictorio con los derechos humanos. Es la seguridad un derecho humano y por lo tanto tiene que buscarse su convergencia. Ese es el punto y tiene que trabajarse en conjunto todas las instituciones. Perfecto. No hay atajos ni varitas mágicas. Muchas gracias, Sergio Vitar. Tiene 45 segundos a partir de ahora, Rodrigo Rettig. Patricia, muy buenas noches. Un saludo de Iquique. Las policías, nosotros como ciudadanos le damos la legitimación del uso de la fuerza. Son las únicas instituciones a las que legitimamos con el uso de la fuerza. Eso implica tener controles internos muy potentes para que esa legitimación no se caiga. Y en este contexto explicarle a la ciudadanía de que los procedimientos de uso de la fuerza están regulados en normas administrativas actualmente para las policías, Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones. Esto debe quedar por ley.
La ley que se presentó al Congreso, que se llama RUF, debe ser aprobada para otorgarle estas herramientas en rango legal, lo que le va a dar mayor seguridad a Carabineros, mayor certeza y mayor control en el uso de la fuerza. Perfecto. Muchas gracias también, Rodrigo Rettig. Esta pregunta que formula Patricia ciertamente es importante porque tiene que ver también con la fiscalización propia en el uso de las armas. Profundicemos sobre esto. Interpelación. Andrea Aristigui tiene interpelación y en este caso, Andrea, comienza a partir de ahora. Sí, saludo a Gloria Hood y a Sergio Vitar. Muy buenas noches. Gloria, los crímenes contra los carabineros que hemos visto son sin duda casos muy dolorosos que nos hacen hacer o nos obligan a hacer una reflexión muy profunda y responsable. ¿En qué hubiese cambiado en cada uno de estos casos la vigencia de la ley Naín Retamal? ¿Hubiese cambiado en algo? ¿Hubiese evitado estas muertes? Lo que hubiese cambiado muy radicalmente el resultado es que las facultades que están establecidas en la Constitución y las obligaciones de control de la seguridad y el orden público para el presidente de la República se hubieran ejercido. En concreto, ¿qué significa eso? ¿Hubiese evitado las muertes de, por ejemplo, el suboficial mayor Daniel Palma? Es que llevamos 2 años en que le hemos dado espacio a la delincuencia para que crezca. Sí, pero le estoy haciendo una pregunta muy específica para entender por qué su sector, inmediatamente después de estas muertes, sale a levantar la bandera de la lucha para que se aprobara la ley Naín Retamal. ¿Hubiese evitado muertes? Esa es la pregunta, ¿sí o no? Hubiese evitado muertes, ¿de qué forma? Por supuesto, porque habría dado confianza a los carabineros para actuar. ¿Es un tema de confianza? El problema no es solamente que hubieran actuado los carabineros. Los carabineros vienen desgastados y debilitados desde hace mucho tiempo. Esto les empieza recién a recuperar la confianza, el apoyo de las personas, el hecho de poder realmente ejercer las facultades que están establecidas por ley. Gloria, hasta ahora ¿se no han podido con mayor sus confianza facultades? ¿O se enfrenta con mayor capacitación, recursos? Que es lo que muchos han planteado en este último tiempo. Sí, con las dos cosas, porque Carabineros se debilitó muy fuertemente. Hubo una agenda de seguridad que fue rechazada transversalmente por quienes hoy nos gobiernan. Eso le dio espacio de crecimiento a los delincuentes y ahora recuperar eso cuesta mucho. Entonces no es solamente que tengan la ley Retamal para poder defenderse con sus armas, es que tienen que recuperar su posicionamiento en la sociedad. Eso recién se está recuperando, pero déjeme preguntarle a Sergio Vitar. Usted fue parte de los gobiernos de la Concertación, fueron 20 años donde finalmente se pudo haber avanzado en muchas de las cosas que están ocurriendo hoy. Y le pregunto específicamente por la falta de Estado que hay en los sectores donde actualmente está presente el narcotráfico, las organizaciones criminales. Usted, que fue ministro de Educación, que fue ministro de Obras Públicas, ¿hace algún tipo de reconocimiento de mea culpa respecto a lo que se pudo haber hecho en esa época? Gracias, Andrea. Hay una dimensión muy importante, una restricción del Estado. Lo que estamos observando hoy día es una situación completamente distinta a la del 2000 o del 2010. Pero se empieza a forjar desde hace más de una década. A partir del 2015, desde antes después de sumado al tema de la desde antes de eso había social, sectores del país donde ya estaban hablando de cómo el narcotráfico estaba ganando terreno. Sumado al tema del estallido social y al tema de la pandemia, se comienza a observar una penetración del narcotráfico, una globalización del crimen organizado y un Estado que no reacciona en ninguna de sus formas. Mi constatación de lo que veo en el norte de Chile, en el norte grande, es un Estado ausente. Sí. Por eso que el planteamiento que estamos haciendo es fortalecer, no solo por leyes que a veces son inmediatas, porque no resuelven solas el problema, sino una fuerza especial de protección de frontera, un avance en materia de la inteligencia de Carabineros como la inteligencia que tiene el Ministerio Público. Tener un sistema que actúe juntos. ¿Cómo apoyamos ahora a las policías? Que es algo que conversábamos recién con Gloria Hood. ¿Cómo se apoya, por ejemplo, lo que dicen sargentos, suboficiales? Hay un reportaje en Ciber Chile que dicen que están con turnos extenuantes, que las dotaciones no son suficientes, que el entrenamiento con armas es casi simbólico, que eso es algo fundamental para entender también lo que ha estado pasando. Bueno, el simbolismo del uso de armas mayores es fundamental porque lo que estamos viendo en el crimen es el ataque a la policía. La decisión ahora es de
ocupar territorio por el crimen organizado y hemos visto ataques directos a la policía, lo cual significa que quieren apoderarse del territorio chileno. Por eso tiene que ser muy drástico y eso significa aumento de la dotación. Las dotaciones siguen siendo bajas, especialmente en el norte. Aumento de la dotación de los fiscales para ver las causas que están tratando. Tiene cada uno 2.000 Se nos fue el tiempo. Una acción enérgica también de la PDI. Gracias, Sergio. Una coordinación. A mí me tocó como... Muchas gracias, Se Sergio. nos fue el tiempo. Estamos en el Gracias. tiempo. Sí, les pido por favor Gracias que a los dos. para efectos del respeto a quienes vayan a debatir, traten de hablar dentro del marco de ese tiempo, por cierto, con un pequeño margen, ¿no? Le corresponde ahora la siguiente interpelación. Interpelación. Tomás Mochate interpela a Rodrigo Rettig y Lilibet Huerta. Lilibet, Rodrigo, el crimen organizado tiene amenazado al Estado en estos momentos. Se ha hablado que en Chile existe el cartel Jalisco Nueva Generación, cartel de Sinaloa, Clan del Golfo. Lo han dicho oficialmente el Ministerio Público y no hay ningún detenido de esos carteles, ninguno. Recientemente se supo que el puerto de San Antonio es el principal puerto de exportación de droga de toda América hacia Europa, Estados Unidos y México. ¿Usted lo sospechaba, Rodrigo? Sí, dicen las informaciones que todos conocemos. No, pero antes lo sospechaba. No, Tomás. No, Es que evidentemente usted la estaba metido... información de las noticias permite concluir lo Se anterior. enteró, Uno por la prensa usted. Sí, evidentemente. Lo que pasa es que usted estuvo en temas de seguridad, por eso le pregunto. Sí, pero yo me encargaba de denunciar narcotraficantes. Ya, pero... Ya. Que es algo bastante complicado para mí y para mi familia. Ya, pero más eso... de 10.000 denuncias contra narcotraficantes bajo mi jefatura del denuncia GEUL. Ya, pero eso no lo sabía. Y era mi nombre el que yo ponía. Pero eso no lo sabía. ¿Y usted lo sabía? ¿Lo sospechaba? Para nada, lamentablemente estas cosas uno no se entera hasta que salen en la prensa, nadie lo habló antes. La directora de aduanas dijo que este informe de la ONU no es alarmante. ¿Qué opina? Yo tengo una propuesta a ese respecto. No. ¿Qué opina de lo que dijo ella? Ella es la encargada de aduanas, de fiscalizar eso. Ella dijo no es alarmante. Evidentemente es alarmante y debemos hacernos cargo de ello. ¿Se debiera ir? Porque ella cree que no es alarmante. Me parece que es bastante desafortunada su frase. Yo creo que se debería ir. ¿Se debería ir? Yo no la encuentro desafortunada, la encuentro terrible y creo que es momento de que los políticos o las personas que están en sus cargos respectivos se hagan responsables de sus errores. Todos los gobiernos no han comprado escáner para ver el tema de la droga en los puertos. En el puerto de Valparaíso se movilizaron 819.000 containers el año pasado. No hay ningún escáner, ninguno. A nadie le interesa en Antofagasta, donde se mueve la carga de Bolivia, gran productor de coca, no hay ningún escáner. ¿Por qué no se compraron escáner? Porque lo importante es seguir la ruta del dinero. Y para seguir la ruta del dinero... Y no vigilar los puertos. Lo que pasa es que hay que perseguir los dineros de los narcotraficantes. Y tenemos legislación que no se cumple hoy. Ojo, la ley antilavado de activos. O sea, da lo mismo lo de los implica que los escáneres. sujetos obligados, que son las instituciones financieras, deben alertar las operaciones sospechosas que ocurren bajo su manto. ¿Da lo mismo lo de los escáneres? No, es totalmente importante. Inclusive no solamente debería haber un escáner en los puertos. Por cada lugar donde se posiciona un barco es importante que haya un escáner y que tengan facultad también de abrirlo. ¿Sabían ustedes que hay escáner fijos donde pasan todos los camiones por debajo y escáner móviles? Y que en Chile hay solamente escáner móviles, prácticamente no hay fijos, salvo en los puertos, en los aeropuertos. En los aeropuertos se vigila todo, no en los puertos. ¿Y saben por qué hay escáner móviles? Porque ganan bonos los funcionarios. Porque cada vez que los mueven ganan bonos. Pueden ganar en una semana 800.000 pesos. ¿Sabían eso? No, para eso necesitamos una reforma tributaria que le otorgue No, no, financiamiento un problema de al Estado. reforma tributaria, perdón. Ganan bonos porque este es el negocio. Les Necesitamos interesa escáner, eso. como usted muy bien dice. ¿Usted lo necesitamos sabía? escáner y para eso necesitamos plata. No, Reforma pero me tributaria. parece importante sí que, por ejemplo, el gerente del puerto San Antonio gana cerca de 39 millones de pesos, entonces sería bueno que hiciera su trabajo también. No hay un banco unificado de datos en Chile, que es fundamental para combatir el narcotráfico. Estuve viendo archivos y resulta que veo archivos 2018, 24 fallas que entrampan el Banco Unificado de Datos, las dificultades que enfrenta el Banco Unificado de Datos después de 3 años. Fiscalía y Ministerio Público no lanzan la puesta en marcha el 2016, estamos en el 2023, puesta en marcha. Yo me pregunto, esto es un escándalo porque se invirtió plata, usted dice reforma tributaria, se invirtió plata de todos y no funciona hasta el día de hoy. Efectivamente, una deuda pendiente y da cuenta de lo necesario de la coordinación entre Fiscalía Que no y es solamente policía. un problema de reforma tributaria, entonces. Las dos. Ya, pero aquí se invirtió la plata. Usted dijo que no habían escáner suficiente. Esos son recursos. Aquí se invirtió la plata, ¿qué pasó? Necesitamos mayor coordinación de Fiscalía y Policía. ¿Hay algún responsable en la política? Sí, me parece que los gobiernos anteriores, ambos.
¿Alguno se fue por todo esto? No, es necesario que se vaya. O sea, no se van. ¿Están de acuerdo con el estado de excepción para la región metropolitana? Totalmente de acuerdo. ¿Están de acuerdo con el estado de excepción para la región metropolitana? No, porque el estado de excepción restringe las libertades de todos los ciudadanos, no solo de ellos los delincuentes. Y eso implica que debe haber un diagnóstico claro. Por ejemplo, en homicidios hubo más el 2020 que el 2022. Por ejemplo, robos con violencia e intimidación hubo más el 2019 que el 2022. Por ejemplo, robo en lugar habitado hubo más el 2018-2013. Terminamos. Varios armas. También hubo más antes que el 2022. Quedaron preguntas pendientes, desgraciadamente, a la próxima. Muy bien. Muchas gracias, Tomás. Sigamos profundizando en este tema que siempre preocupa. Fuego cruzado. El economista Sergio Ursúa, elegido el año pasado el economista de Chile por sus pares, hizo una simulación y planteó, entre otras cosas, que es muy probable que el crimen organizado hoy día esté vendiendo 16.000 millones de dólares, el 5% del Producto Interno Bruto. Cruza una serie de datos, omisiones y discrepancias, balanza de pago del Banco Mundial, pero dice que se llega a ese número más o menos. Es mucha plata. ¿Qué podría solucionar una nueva constitución para atacar el crimen organizado? Parto con usted, Sergio Vita. Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento crítico de la historia de Chile, así lo veo. Nunca hemos tenido un problema de esta envergadura. Y por lo tanto la Constitución tiene que poner en el centro el tema de la seguridad y por la globalización del crimen. Que las preguntas me las respondan lo más precisa posible para que no se nos vaya el tiempo en el derecho a la seguridad ciudadana y el derecho a la seguridad ¿Cómo puede una nueva social? Constitución combatir el crimen organizado atacando, por ejemplo, este punto que acabo de describir? Porque cuando tienen esa cantidad de plata, no es que simplemente van a irse para la casa. No todo va a estar ahí. Lo que ocurre es que está fallando una gran cantidad de operaciones concretas. El caso de Alto Hospicio. Se acaba de formar un grupo especial y encontró 14 de los 17 prófugos de homicidio. No está funcionando el Estado. Eso no va en la Constitución. Perfecto. Pero un Estado más fuerte para enfrentar Hay que fortalecer el Estado. crimen internacional. Perfecto. Pregunto aquí, Líder, también. ¿Cómo una nueva Constitución podría enfrentar el crimen organizado considerando el gran poder que llega a generar, considerando su nivel de recursos? Sería súper importante, por ejemplo, perseguir los dineros de los narcotraficantes. O sea, hoy en día una persona común y corriente, cuando vende su casa y va a depositar su plata al banco, le piden un montón de explicaciones y papeles. Y los narcotraficantes vemos que mueven, imagínate, tú dices el 5% del PIB. ¿Y qué pasa? ¿Por qué el impuesto interno no lo sabe? ¿Por qué nadie lo sabe? Ya, pero ¿cómo se puede hacer desde la Constitución para combatir eso? Como te digo, la Constitución siempre privilegia los secretos bancarios y todo ese tipo de cosas, entonces sería importante que con ellos no fuese así, o de cierto movimiento hacia arriba también que no existiera. Gloria Hood, misma pregunta. ¿Cómo desde la Constitución, el aporte que ustedes van a hacer cuando se sientan a discutir en materia de seguridad, atacar el crimen organizado pegándole a las lucas, que al final es lo que lo va a terminar por desbaratar? ¿Cómo se puede hacer desde la Constitución? No solo en el ámbito financiero. Yo creo que poner condiciones para que se cumpla lo que está escrito es indispensable. Aquí tenemos cosas que están escritas, obligación del gobierno, por ejemplo, de encargarse de la seguridad y el orden público, se le dan facultades para eso, se le dan fuerzas policiales y no se cumple. Yo por lo menos soy partidaria de poner condiciones de rendición de cuentas cuando algo que está escrito no se está cumpliendo. En el sistema político esa es una tremenda debilidad, se pueden hacer muchas promesas que después no llegan a nada. Si nosotros tenemos cómo controlar que está avanzando o no está avanzando, vamos a tener un poder ciudadano para saber que no solo en el ámbito financiero, en todos los ámbitos se está haciendo o no se está haciendo el control del orden público. También la misma pregunta, ¿cómo desde la Constitución? O sea, las propuestas que ustedes quieran discutir allí pueden pegarle al crimen organizado. 3 elementos muy concretos. Primero, el presidente debe liderar la política nacional de seguridad pública. El presidente debe ser responsable y debe estar dentro de las atribuciones y obligaciones para él. Segundo, el Ministerio Público debe participar de las metas con las policías. Debe incorporarle metas y seguir esas metas. Y tercero, el Ministerio Público debe perseguir los delitos económicos, sin embargo, que no esté presente la querella, por ejemplo, el Servicio de Impuestos Internos. Perfecto. Pero antes de lo anterior, existe legislación hoy que permite perseguir la ruta del dinero, que era lo que me refería con la pregunta de Tomás. Los sujetos obligados como los bancos y las instituciones financieras del artículo 3 de la ley 1913, si no alertan lo que por obligación la ley los mandata a la unidad de análisis financiero, el sistema se pierde. Y hoy día no están alertando y el Ministerio Público debe poner el ojo ahí. Entonces, habría que fortalecer desde la Constitución que al menos se respete la legislación. De análisis financiero. La unidad de análisis financiero. Perfecto. Seguimos adelante en lo que corresponde ahora. Siguiente pregunta del público. Exijo una explicación.
Voy a acercarme aquí. Muchas gracias, Nicolás, que me trae el micrófono. Y entiendo que Isidora Herrera quería hacer pregunta. Isidora, póngase de pie, por favor. ¿Cómo le va? Muy bien. Ahí acérquese a la cámara. Pregunta de Isidora de la Comuna de Providencia. Sí, mi pregunta es, ¿los indultos deberían ser una atribución presidencial en la nueva Constitución? Buena pregunta. Muy bien. Vamos a tener respuesta aparte respondiendo Lilibet. 45 segundos a partir de ahora. Bueno, es súper importante que el presidente pueda tener esa facultad, pero bajo dos condiciones. Solamente por casos humanitarios, como número 1, y como número 2, con la autorización de las víctimas o de los familiares de las víctimas, para que no precisamente ocurra el aprovechamiento político que ocurrió ahora poco, como el señor Boric, que lo hizo para devolver un favor político. Y yo creo que eso es irrisorio, o como cuando se hizo el indulto general por Sebastián Piñera, que fue por hacer espacio en las cárceles, y la gente no tenemos por qué hacernos cargo de que el Estado no dé las condiciones para tener los presos suficientes. Muy bien, muchísimas gracias, Lilibet. Sergio Bitar también tiene 45 segundos para responderle a esta pregunta de Providencia. Muchas gracias. Ha creado muchos problemas esta capacidad del presidencial del indulto. Mi opinión es que debemos considerar la eliminación de esa capacidad presidencial o de irse a una fórmula que tenga que fundamentar mucho mejor en condiciones más restrictivas y se establezca en la Constitución, de manera que se puedan ver algunos casos muy específicos de esa naturaleza. O la otra alternativa que habrá que discutir allí es si la justicia puede crear un equipo que revise si la sanción que se dio es excesiva y se puede revisar porque la persona se rehabilitó. Esas son las fórmulas, pero debe ser mucho más restrictivo que lo actual. Perfecto. Muchas gracias, Sergio Bitar. Rodrigo Rettig, 45 segundos también para responder a Isidora. Sí, yo creo que el indulto debe ser regulado estrictamente por razones humanitarias, Isidora de Providencia. El indulto es una facultad presidencial que tiene historia y que me parece que vivimos en sociedad y la sociedad debe tener un grado de humanidad que permita que personas realmente enfermas y con diagnóstico claro puedan salir de la cárcel a vivir sus últimos días con su familia y con sus seres cercanos. Esa es la única condición que yo establecería para que un indulto pueda establecerse de aquí en adelante en una eventual nueva Constitución. Muy bien, así, preciso, incluso dejando segundos. Gloria Hood, 45 A mí segundos. la facultad del indulto como existe ahora me recuerda a esos reyes antiguos que le perdonaban la vida a los súbditos. El hecho de que una persona le pueda perdonar la pena a otro cuando esa pena fue definida incluso por la Corte Suprema, creo que rompe toda la institucionalidad. Mi impresión es que si mantenemos la facultad del indulto, sea solamente a través del Congreso, como el indulto general, por ejemplo, como se aplicó en el caso de la pandemia, para evitar que por hacinamiento pusiera en riesgo la vida de muchos de los reclusos. Existen los mecanismos, yo por lo menos creo que no se justifica la facultad del indulto, incluso en razones humanitarias, existen también caminos de la propia justicia o a través del Congreso. Muy bien, muchas gracias, Gloria Hood, también. En respuesta a Isidora, vamos a ver cómo seguimos evolucionando porque hay, por supuesto, preguntas complementarias. Interpelación. Y Tomás Mochati interpela a Sergio Bitar y Rodrigo Rettig. Tomás. Sergio, Rodrigo, ¿cómo se conjuga, cómo se explica que el presidente de la República haya indultado a 2 personas que intentaron matar a 2 funcionarios de la Policía de Investigación y después diga que los va a perseguir a las personas que matan policías? ¿Cómo se explica esto? Gracias, Tomás. Yo no tengo explicación y creo que es un tremendo error político. No hay, pero usted ha conversado con el presidente seguramente, con su entorno. Nunca tuve ocasión de conversarlo y además no veo cómo se puede escapar después de todo el análisis que hizo el Senado durante meses para ver si hacía una ley de indulto y pasando por el Ministerio de Justicia, pasando por la Presidencia, un error de esta naturaleza. Es un error mayor. ¿Piensa lo mismo, Rodrigo? Sí, la verdad que el tema... ¿Se equivocó el presidente Boric? Sí, se equivocó el presidente Boric. ¿Cómo se explica que había una lista mal hecha? O sea, agregaron 2 personas que no debían estar, se equivocaron en la lista. Y después, en vez de eliminar a esas 2 personas, agregan las 2 que querían. O sea, le entregaron el indulto a 2 personas que no querían. ¿Cómo se explica eso? Una nefasta ejecución administrativa y jurídica que decantó en la crisis política que estamos viendo el día de hoy respecto al ¿Es responsable el presidente de todo esto, no? Es responsable el presidente y su equipo. ¿Sergio lo mismo? ¿Sergio piensa lo mismo? ¿Que es responsable el presidente? Yo creo que la facultad debe desaparecer, esa es mi opinión, por lo que he visto en todos los demás gobiernos. Creo que ahí se cometió un error y que no creo que haya más indultos de esa naturaleza. El presidente Gabriel Boric, cuando era candidato presidencial, buscaba votos
dijo, no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme o que saqueó un supermercado. ¿Mintió? ¿Cambió de opinión? ¿Qué le pasó al presidente? Creo que dio una voltereta que trajo consecuencias. Un cambio de opinión muy fuerte. Y eso le produce un problema de credibilidad. Ahora, si usted me pregunta, yo prefiero que haga un cambio a que no haga ninguno. Ustedes dos votaron a prueba en el último plebiscito. Sí. En el último plebiscito el presidente mantenía la facultad de indultar. ¿Por qué ahora dicen que no? Yo sostuve, y un sector importante de los chilenos, aprobar para reformar, Sí, porque había muchos errores. Sergio, Esa fue la línea que sostuve. Eso fue a última hora cuando ya las encuestas decían que iban a perder, pero estuvieron meses eso fue aprobando un planteamiento muy inicial, Tomás, que lo hicimos siempre, porque de nuestra historia además vimos que la derecha nunca dio lugar a una reforma constitucional. Pero ese aprobar no nos queríamos quedar con las manos vacías. Sergio, ese aprobar para reformar no había nada en referencia a esta facultad presidencial. No. Entonces, y no había ni estados de excepción, otro error grande de la fórmula anterior. Yo aprobé junto a casi 4 millones de personas pensando que era un mejor punto de partida y pensando que la derecha no iba a abrir la puerta y la derecha me dio una elección democrática. Efectivamente abrieron la puerta, Rodrigo, lo que yo pensé que no iba a usted ocurrir. acaba de decir indultos en caso de enfermos. Sí. ¿Estaría dispuesto a indultar entonces a personas que están en Punta Peuco? Me parece que la discusión sobre condenados por derechos humanos requiere una segunda vuelta. Tiene mucho que ver la facultad presidencial con lo que ocurre en el Congreso y por lo tanto las capacidades del presidente y sus limitaciones. Ustedes votaron para que el presidente fuera reelecto por otros 4 años. Eso decía el proyecto constitucional. ¿Están de acuerdo? Yo nunca he estado de acuerdo en la reelección presidencial. Lo dije siempre durante toda la discusión de la... Votaron por eso. ¿Y usted? Es que me parece, Tomás, que ponerlo en blanco o negro no es certero, porque uno vota no por una cosa específica, sino por un conjunto de normas. Ya, no estaban, con eso tampoco estaban de acuerdo. Estoy de acuerdo con la reacción por un periodo. ¿Están de acuerdo con que los partidos políticos en el Congreso desaparezcan sin que no tienen una votación del 5%? Yo personalmente sí, porque tenemos una gravedad de estabilidad. El sistema político tiene que cambiar fuerte y para eso yo soy partidario de 3 medidas. Una, el 5%. 2, la pérdida del cargo si se cambian de partido porque los discos lo alteran todo. Y tercero, creo que es muy importante también tomar una medida de no pactos de partidos, para hacer partidos más grandes. En este caso, el Partido Liberal, si se aplicara la norma, se habría ido para la casa y el PP también. Y si hay, todos para la casa, ustedes dos. Debemos trabajar más para que eso no ocurra. Los partidos son instrumentos y tienen que servirle a Chile. No hay que defenderlos por sí mismos. Muchas gracias. Siguiente interpelación. Interpelación. Andrea Aristigui, Lilibet Huerta, Gloria. Sí, ¿cómo está Gloria de nuevo y Lilibet? Hablemos de temas constitucionales propiamente tal, de lo que está en el anteproyecto de la comisión experta y lo que no está tan bien. Aquí tenemos 2 mujeres y 2 hombres. Democracia paritaria. ¿Qué pasa con eso, Gloria Juta? ¿A usted le parece que tiene que considerarse dentro del texto constitucional? Pero absoluta y rotundamente sí. Yo creo que en todo el diseño fue muy importante hacer obligatoria la paridad. O sea, ¿usted tiene una diferencia ahí con parte de su sector? No, no tengo diferencia en eso. Hay una diferencia respecto a la forma de corregir, pero yo creo que ese es un costo que es posible asumir para la paridad. Pero desde la comisión experta, ¿quienes no están de acuerdo? Un momento, si no hubiéramos hecho obligatoria la paridad en la comisión experta, en el comité técnico y en las candidaturas, seguramente las mujeres seríamos 10 o 15% de las que estamos ahora yendo. Y aparecieron las expertas constitucionales, lo mismo que decían, no hay mujeres expertas. Aparecieron las expertas, súper expertas además. Aparecieron las especialistas en constitución, aparecieron las candidatas. Por lo tanto, debiera estar considerado como tal. Yo creo que de todas maneras, porque si no hacemos algo forzado, aunque sea por una etapa transitoria, no vamos a lograr la paridad. Déjame Nos vamos a demorar 200 años. Lo mismo a Lilibet. ¿Democracia paritaria debería estar considerado en el texto final? Sí, por supuesto. Lo he vivido ahora en esta elección que hay paridad. Para las mujeres no es fácil el tema, de hecho la política ya no es fácil, para las mujeres tampoco a lo largo de los años, a pesar del siglo que estamos, siempre va a ser difícil para las mujeres posicionarse en todos los aspectos y las mujeres somos muy capaces de hacer muchas cosas. ¿A qué nivel debiera estar considerado? Dentro de, voy al tiro Gloria, dentro de Congreso,
órganos colegiados, ministerios. ¿Cómo lo consideramos? ¿O dónde? ¿En qué instituciones? Yo siento que en todas las instituciones es bueno tener paridad, siempre. Como tal. Porque la política siempre está un poco cargada para lo masculino, entonces sería bueno, hay que regularlo todo. ¿Gloria? Solamente quería aclarar que esto no es darle ventaja a las mujeres, es ser representativo de lo que es nuestra sociedad. Y si no empujamos esa representatividad equivalente a lo que es nuestra población, no la vamos a alcanzar. Ya. Así que no es como ventaja de mujeres, sino sí, absolutamente. acceso. Usted decía que las diferencias que hay tienen que ver con la manera de corregir. Corregir. Claro. ¿Cuál es su mirada respecto a aquello? Sí, ¿Listas cerradas? ¿Corrección de salida? En general, la opinión que va en contra, pero que no es en contra de la paridad, es en contra de la forma de corregir, es que algunos dicen se mete la mano a la urna y se cambia candidato. ¿Usted cree pero eso? Es que eso ha ocurrido tanto para hombres como para mujeres. O sea, ¿usted estaría de acuerdo en corrección de salida en la lista? Sí, totalmente. Lilibet, ¿su postura al respecto? Sí, también de acuerdo con la... O sea, en caso de que haya más hombres, sacar ese hombre y poner una mujer. Sí. Después de conocidos los resultados. Bueno, realmente siempre es necesario considerar siempre la opinión de la gente. La gente también votó por alguien. La gente vota por alguien, claro. Y hay más hombres que mujeres. ¿Qué se hace al respecto? No, la verdad es que, corrijo, me gustaría que se hiciera como se va a hacer acá. La paridad en el momento de que se elige, precisamente que haya la misma cantidad de hombres y mujeres, como lo dije, de salida. Formular, si se va a armar, por ejemplo, para el Congreso, para diputados, que se vayan poniendo hombres y mujeres la misma cantidad. Corrección de salida, dice. Sí, corrección de salida. En términos de escaños reservados, nos queda poquito tiempo, pero también me parece importante. ¿Usted cree que hay que considerarlo, Gloria? Yo creo que es una discusión... Para pueblos originarios, perdón. Sí, creo que es una discusión bien importante que tenemos que tener el Consejo Constitucional para ver cómo abordar. Primero es reconocer, por supuesto, los pueblos originarios y ver cómo su representación también queda recogida. Ahora, tal como estamos diciendo que va a haber un mecanismo para... Me queda muy poquito tiempo. Sí, quiero saber para cuál asegurar es la igualdad, en ese caso también hay que discutir un mecanismo. Lilibet. No, también a favor de los escaños reservados para los pueblos originarios. Muy bien, muchas gracias, Andrea, muchas gracias, Gloria Lili. Sigamos sobre temas políticos. Fuego cruzado. Hay algunas cosas que me quedan dando vueltas. Voy a partir contigo, Rodrigo. Aparte de la discusión sobre la facultad del presidente de indultar, ¿hay alguna facultad que le quitarías al presidente en la Constitución? Cuando hablamos de facultades presidenciales tenemos que entender de que se deben armonizar o hacer controles cruzados con la facultad del Congreso. Me parece que un equilibrio de poderes es muy importante para darle estabilidad al país. Y en ese contexto, discutir, por ejemplo, la iniciativa de gasto respecto a los parlamentarios pudiera ser una ventana que abrir para la discusión constitucional. Para que los parlamentarios también puedan presentar proyectos de ley que irroguen gasto fiscal. Correcto. Con un riesgo que es bien importante. Sergio, ¿estás de acuerdo con esa idea? Tiene riesgos, pero al mismo tiempo tiene virtudes. De eso se trata la política. No hay una bala de plata. Por cierto, Sergio, que los parlamentarios puedan presentar proyectos que irroguen gasto fiscal. Me parece bien. Me parece bien. Y hay que hacer dos observaciones adicionales de limitaciones a la presidencia de la República. ¿Cuáles? Una es, por ejemplo, cuando el Congreso aprueba un tratado internacional, en la Constitución actual el presidente lo puede rescindir por su cuenta. Hay que cambiar eso para que pase por el Parlamento. Perfecto. Y eso es muy importante en un mundo que va a haber muchos acuerdos internacionales. ¿Cuál es la otra? Y lo segundo, lo que pasó con las pensiones. La fórmula presidencial es que el presidente manda en materia de los gastos en previsión. No puede el Parlamento decirle, oiga, retire más dinero o haga tales cambios. Y eso es lo que ocurrió, es que se fueron por un resquicio de hacer una reforma constitucional y dándole esa atribución. Entonces, esas dos yo las corregiría. Lilibet, ¿alguna facultad que le quitarías al presidente de la República en la nueva Constitución? Lo dejaría con la facultad, excepto por lo que dije del indulto, y aplicaría el referéndum revocatorio a media temporada. Es decir, cuando lleve 2 años. Exacto, que la ciudadanía podamos evaluar su desempeño con tal modo de poder presionar también su modo de trabajo, como se hace en Estados Unidos y en Argentina. ¿Con qué porcentaje de asistencia a la participación electoral en ese caso? Muy similar a cómo son las elecciones presidenciales. Ya, pero tienen que alcanzar un mínimo porcentaje de asistencia de la gente votando para... de asistencia. Sí, disculpe, sí. Perfecto. De hecho, estamos con voto obligatorio. Sería interesante que eso también fuera voto obligatorio. Gloria. Es una facultad presidencial. No, pero plantea aquí que uno pueda evaluar también al presidente, también jugarlo. Pero ¿alguna facultad que le quitaría al presidente?
No, yo le pondría más exigencias de rendición de cuentas. Yo creo que aquí hay muchas definiciones que quedan en el aire y pongo siempre el ejemplo. Cuando un gerente va a un directorio y lleva un proyecto y ese proyecto no está completamente financiado, estructurado, con su plan, con el equipo, nadie le va a aprobar eso. En política se promete mucho y no tenemos los mecanismos para hacer que cumpla. Eso yo creo que es importante. La iniciativa del presidente creo que sobre el presupuesto tiene que mantenerse porque él es el que responde finalmente por el presupuesto. Exclusiva, sí, o sea, no yo comparte lo la idea, mantendría Rodrigo. porque él es el que responde por el presupuesto de la nación. Ninguno de ustedes va a poder postular en este ciclo electoral, ¿no? Hasta después de la próxima elección presidencial, porque sí queda terminado en caso de que eventualmente ganen, ¿no? Como consejeros constitucionales. Pero déjenme preguntarle, ¿les parece bien la norma antidiscolagia que está planteando el anteproyecto de la comisión experta? Es decir, que un parlamentario, si es que renuncia al partido o es expulsado del partido, tenga que dejar el cargo parlamentario, Rodrigo. Me parece que eso otorga una coherencia respecto de un sistema que promueve los partidos políticos, que si bien están de capa caída, la ciudadanía debe comprender que la democracia se sustenta en esos partidos. Perfecto. Sergio, ¿estás de acuerdo? ¿Y qué pasa si el partido se fue hacia un extremo y por lo tanto el parlamentario no está de acuerdo con el partido? ¿Compartes que tenga que dejar el cargo si es que lo sacan del partido o renuncia a la militancia? Cuando tienes una sociedad en que los partidos tienen raíces en la sociedad, están en contacto con los movimientos sociales, etc., es muy raro que se desplacen a una posición extrema. Es mucho más fácil que se desplace una posición extrema un tipo que usa un partido como un trampolín para después hacer lo que quiera y destruye las bases de gobernabilidad. Por lo tanto, debería dejar el cargo. ¿También estás de acuerdo? Tiene que dejar el cargo el que se sale de un partido, sino ¿para qué se metió ahí? Me quedan ahí. Lili, ¿de acuerdo? También de acuerdo, porque muchos, como dice, ocupan los partidos como un trampolín, los utilizan, entonces siento que es importante, muchas personas votan por las ideas del partido, entonces cuando un diputado, senador perfecto. deja... Ya, perfecto, comprende la idea. Eso. Ya, perfecto, muy bien, Gloria. Esto es para evitar los díscolos, ¿no? Sí, que los conocemos, que se cambian de o partido y no trampulismo, le siguen dicen. ninguna ideología. Yo creo que lo que más importa aquí es reforzar la institucionalidad y que los partidos tomemos responsabilidad sobre la oferta que se hace a las personas y que cuando voten nosotros tengamos sobre todo bien fortalecida la institucionalidad, perfecto, no la propiedad de las personas sobre los votos, porque eso no existe. Muchas gracias. Seguimos con preguntas del público. Exijo una explicación. De Santiago me voy un poquitito hacia el sur, pero aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, en Rancagua tengo a Roberto Quesada. Roberto, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Juan Manuel. Buenas noches, candidatos. Somos muchos los que tendremos una jubilación miserable cuando dejemos de trabajar. Según ustedes, ¿cuál es el mejor sistema para administrar nuestros fondos? Mira, qué pregunta. Mejor sistema para administrar los fondos. Responde en 45 segundos, Sergio Vitar. Gracias, Roberto. Esa es una discusión que tenemos que resolver ahora. A mi juicio, las pensiones son un servicio social para ayudarle a la gente más débil, a una mujer que tenía unas lagunas y que se quedó con su hijo y nadie le cuidó al hijo y tenía que trabajar ahí, a un hombre que se enfermó, un trabajador que terminó su vida antes. Tiene que haber solidaridad en el sistema y esto supone una organización que establezca una forma de 3 fuentes de financiamiento mixto: la persona, el Estado, los empresarios, que tenga un sector público que crea un servicio como el Banco Central, autónomo, que da la fe pública y que se pueda elegir dónde colocan los fondos que tú tienes para que los rindan bien. Tiempo. Muchas gracias, Sergio Vitar. Rodrigo Retis, 45 segundos. Roberto de Rancagua, necesitamos un sistema mixto multipilares. Eso significa que debe tener cotización individual, que debe haber impuestos y debe haber sistema de reparto, pero no es solo sistema de reparto, es solo una patita. ¿Y por qué? Porque el 80% de los chilenos gana menos de 800.000 pesos. Hay 30% de informalidad laboral. Nadie puede asegurar de que va a tener un contrato de trabajo durante 40 años. Nadie puede asegurar no tener enfermedades o accidentes. Entonces es del todo necesario comprender que los riesgos deben ser compartidos entre todos y tendremos una sociedad más solidaria, más cohesionada y, lo más importante, sin quitar la cotización individual, que es muy importante, pero no es todo. Perfecto. Muchas gracias también. Gloria Justo, 45 segundos. Sí, yo creo que el sistema, Roberto, tiene que ser, tal como se ha indicado acá, un sistema de soporte para que cubra todos los casos. Tiene que haber un aumento de la cotización, sin duda, que
y que los fondos sean de propiedad de las personas. Yo creo que tenemos que dar una gran oferta y que haya administradoras públicas y privadas y sea el cotizante, dueño de los fondos, el que decida dónde las invierte. No necesariamente con el modelo actual, pero pueden ser distintas modalidades de inversión de los fondos. Creo que un problema actualmente es justamente que no hay diversidad de alternativas donde uno pueda depositar su fondo y decidir dónde los pone y quién se los administra. Tiempo. Y cómo después los recupera. Muy bien, 45 segundos, Lilibet Urrutia. Sí, por supuesto que manteniendo siempre la capitalización individual, a pesar de que como quieren aumentar el 6% y hacerlo solidario, yo no estoy de acuerdo con eso, ya que no estamos en un país donde todos coticen. ¿No? En los países que eso funciona es cuando el mayor porcentaje cotiza. No estamos en esa situación, entonces no podemos hacernos cargo de aquellos que no cotizan, en muchas circunstancias. Entonces, pensando en la capitalización individual, manteniendo esa manera, tenemos una solución para corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Corto plazo es, por ejemplo, bajando la tasa de mortalidad. A mediano plazo, ahorrar por consumo. Puedes dejar un 1% del IVA y vas a estar ahorrando, entonces también se fomenta el tema de la boleta. Yo voy a pedir donde yo compre, voy a pedir mi boleta y voy a estar ahorrando. Perfecto, tiempo. Es Lilibet Huerta, me disculpo. Lilibet Huerta, lo remarco, Lilibet Huerta. Ya. Esta es la respuesta de los cuatro. Sigamos profundizando en este tema. Interpelación. Andrea Aristigui interpela a Rodrigo Rettig y Lilibet Huerta. Sí, voy a partir por Rodrigo. Buenas noches, Rodrigo. Quiero partir con su mirada respecto a cómo debiera establecerse en el texto constitucional lo que tiene que ver con el sistema previsional de nuestro país, desde su mirada liberal. Un sistema previsional con la característica liberal dice relación con comprender que la libertad para ser tal requiere condiciones materiales de ejercicio. Con lo anterior, no quiero decir otra cosa que necesitamos salud, educación y pensiones aseguradas por parte del Estado con provisión mixta, público-privada. La libertad no es lo que la derecha nos ha dicho desde el año 73, solo libertad económica. Las personas para ser libres requieren autonomía. Nadie es libre si se muere esperando una operación porque no tiene recursos. Desde ese punto de vista, ¿debiera haber una mención explícita a la no expropiación de los fondos de pensiones? Porque fue parte de la discusión constitucional que hubo en la primera etapa. A mí me parece que hay que elegir bien las batallas en la Constitución, en el buen sentido de la palabra, y me parece que eso le daría tranquilidad a las personas que los fondos que están en las cotizaciones individuales no sean expropiables. ¿Usted lo consideraría entonces? Sí, me parece atingente. Lilibet, ¿usted cotiza? Sí, cotizo. Cotiza. Un porcentaje de esa cotización es para salud, ¿cierto? Sí, correcto. Si no usa esos fondos, ¿qué pasa? ¿Los puede retirar? Bueno, como existe hoy, no lo podemos retirar cuando se nos plazca. ¿Pero usted está de acuerdo con los retiros? Estoy de acuerdo con los retiros. ¿Y por qué en un caso sí se puede retirar y en otro caso no se puede retirar? No, es que hablaba que en el sistema actual no se puede retirar, pero yo sí estoy de acuerdo con los retiros. Entendiendo que lo que ha ocurrido es que hemos tenido reformas constitucionales para poder hacer esos retiros, que no están establecidos dentro de la Constitución. Pero ya que usted está a favor de los retiros, ¿por qué en un caso sí se puede retirar y en el otro no se puede retirar? Si son dineros que van a un sistema de seguridad social, ambos. Yo pienso, estoy a favor de los retiros siempre con el fin de apoyar en distintos criterios. Por ejemplo, ante alguna enfermedad, una deuda de enfermedad. Sí, pero yo le estoy haciendo una pregunta bien específica respecto a por qué en un caso es la cotización para salud, usted no pide o no exige retirar esos dineros que no ha utilizado, si es que no ha tenido, por ejemplo, ninguna enfermedad, y sí lo hace en el caso de las pensiones. Yo no, es que en mi caso por lo menos no he pedido retirar esos fondos. O sea, no... ¿Pero usted está de acuerdo con los retiros? ¿No es parte de todo de un mismo sistema de seguridad social? Sí, por lo mismo. O sea, siento que por lo menos los retiros debería ser considerado en esos casos, en casos particulares, cuando tengamos emergencias, como ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos, que existen dos fondos. No es la respuesta a mi pregunta, pero lo voy a dejar hasta ahí. Rodrigo, alguien podría decir, bueno, mi libertad es sacar mis dineros. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo hacerlo? ¿Por qué no puedo elegir dónde va toda mi cotización, por ejemplo? Que es algo que no está siendo considerado. Hay bienes mayores. Yo podría elegir manejar el auto sin cinturón de seguridad. Yo podría elegir tomar alcohol y manejar.
Yo podría elegir un sinfín de cosas, pero entendemos que vivimos en sociedad y eso implica hacerse cargo de ciertas situaciones que implica desprendernos un poquitito de libertad. Eso es lo interesante y lo fantástico de la política. Sí, y dentro de lo que tiene que ver con la Hay una amplia gama de colores al medio. de la administración de esos fondos de pensiones, ¿cuál es su postura respecto a cómo se va a administrar, por ejemplo, un 6% adicional, si es que eso efectivamente llega a concretarse? Yo creo que sin lugar a duda, del 6% extra debe haber un porcentaje para la patita de reparto que anteriormente mencioné y expliqué. Pero uno debiera tener libertad de elegir dónde o quién administra esos fondos, esa cotización adicional. Es un falso dilema porque yo le expliqué de que la libertad no es un absoluto totalmente, sino que hay zonas grises que... Por eso mismo le hago la pregunta, para aclarar ese punto. Ese 6% adicional, ¿quién lo debiera administrar? El 6% adicional lo debiera administrar el Estado, a mi modo de ver. Sí, sin posibilidad de que la gente elija si es que, por ejemplo, prefiere que lo haga un administrador de fondos de pensiones. Es una falsa dicotomía eso de es una de las tantas alternativas que existe que está en la discusión. Sí, me parece, pero yo creo en la administración del Estado como Singapur, país más libre del mundo económicamente. Gracias. Y que las pensiones son estatales. Perfecto, muchas gracias. Siguiente interpelación. Interpelación. Tomás Mochati interpela a Gloria Hood y Sergio Villar. Tomás. Sergio, Gloria, hay un silencio enorme en el país sobre la concentración económica. ¿Sobre? La concentración económica no fue tema en la discusión constitucional anterior, en la Constitución, en el proyecto no se decía nada y hoy día tampoco se está diciendo nada. Y esto tiene efectos políticos y efectos económicos. Sergio, ¿por qué no se habla de esto y por qué cuando usted gobernó con la concertación se produjo una gran concentración económica en el país? Primero, la concertación yo creo que fue uno de los casos más exitosos de la historia de Chile. No estoy hablando de la concertación. Es que siempre se critica y se dice, oiga, ustedes estuvieron en la concertación. Quiero afirmar eso. Segundo, de las experiencias pasadas hay que sacar lecciones para lo nuevo. Hay errores, pero también hay lecciones. Pero Cuando uno desconoce lo que pasó, comete errores. Pero ¿por qué no le hicieron caso? Si aquí hubo crítica y no se le hizo caso. Hubo avances importantes en materia de la Comisión de Fiscalización, de Fiscalía Nacional, para luchar contra la colusión, para luchar contra el caso de la farmacia, el caso de los pollos, el caso del papel. Se trabajó también para evitar la concentración en materia de electricidad, por ejemplo, entre generación, transmisión y distribución. O sea, usted dice que no fue bien. Y se abrió la competencia internacional. Entonces, pero es insuficiente, yo encuentro razón, hay que luchar contra una concentración muy grande en Chile de los recursos económicos. Gloria, hay una sospecha. Yo creo que... hay una sospecha aquí, que está la derecha económica y la derecha política. Y que la derecha política representa la económica y por eso no están en contra de la concentración empresarial. Yo por lo menos no soy parte de eso y creo que el problema que tenemos es de concentración, que puede ser, y hay una fiscalía económica. ¿Puede ser o es? No, perdón, es que quiero terminar mi respuesta. El problema que tenemos principal es que el costo de romper las reglas y de hacer colusión, por ejemplo, es muy bajo. Y a mí me gusta el modelo americano, en que se dice, ustedes pueden hacer todo lo que quieran porque es un mercado abierto, pero hay una cantidad de cosas que no pueden hacer. Y si usted las hace y rompe las reglas, se va preso sea quien sea. Sergio. Eso se cumple y eso permite que el sistema funcione. Yo creo que aquí eso es lo que pasa, que el costo de romper las reglas es demasiado bajo. Voy a poner unos ejemplos básicos. Sergio, en Estados Unidos los banqueros no pueden hacer otra actividad. ¿Usted está de acuerdo con eso? Absolutamente. O sea, aquí por tenemos ejemplo, que limitar las funciones que se cruzan. Por ejemplo, Luxic tendría que abandonar, elegir entre el banco y las demás empresas. ¿Eso es? Yo creo que los grupos económicos no pueden expandirse por el país, concentrar toda la actividad, liquidar a los chicos, no dejar que los chicos crezcan. Nosotros, una democracia necesita mucha empresa mediana y pequeña. Y la concentración es muy alta en Chile y se alimenta con los fondos de la AFP para invertir en las mismas empresas que están creciendo. Entonces, eso tiene que cambiarse en la Constitución. Gloria, ¿qué haría usted con los malls? Los malls arriendan en un 37% más los locales que sus propias empresas, sus propios locales. ¿Qué haría usted con ellos? ¿Le fija precios? ¿Le fija la renta de arrendamiento? ¿Qué hace? Hay valores que son de mercado y que eso actúa y hay una fiscalía económica si es que alguien tiene evidencia que se están rompiendo. Yo creo que sí hay una
desventaja, y a mí me gustaría mucho en la Constitución fortalecer el emprendimiento. Creo que aquí hay un gran ausente, que es el Estado, que tiene que ayudar a los empresarios más pequeños a subsistir y no dejar que terminen cerrando y que terminen rompiendo sus sueños porque no tienen, por ejemplo, capitales de riesgo. Creo que en Chile somos pobres en capitales de riesgo, somos riquísimos en sueños, en capacidad, en ganas, pero pobres en capital de riesgo. Nadie corre riesgo para ayudar a los emprendedores. Gracias. Eso tenemos que hacer. A ver, preguntas rápidas, ¿sí o no? ¿Eliminaría el lobby en Chile, que solo lo pueden contratar los grandes empresarios? El lobby está controlado y siempre hay que controlar. ¿Lo eliminaría? Si lo ¿Qué? Sí, eliminaría, prohibiría la actividad de lobby. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Lucharía contra el lobby, pero siempre tiene que haber diálogo. No se puede decir, mire, no hable con nadie. Pero el diálogo lo puede hacer uno. Lucharía contra el lobby para defender la capacidad, y la capacidad del Estado de supervisión la aumentaría. ¿Eliminaría el lobby? Yo pondría obligaciones de transparencia, más que las que hay. Muy bien, gracias, Tomás. Sigamos con algunas cosas que quedan dando vuelta y otras también. Fuego cruzado. Aprovecho de recoger esta última pregunta. Rodrigo, ¿eliminaría el lobby? No, me parece que el lobby implica diálogo y el diálogo nunca es malo. Lilibet, ¿eliminaría el lobby? Sí, lo eliminaría porque las regulaciones lamentablemente nunca son efectivas. Perfecto. Una pregunta respecto del tema que abordaba Andrea. ¿Quién debería administrar el 6% de cotización adicional, Sergio Vitar? ¿Quién? ¿Debería administrar el 6% de cotización adicional? Es la discusión que estamos teniendo en el Congreso. Yo creo que hay que crear un mecanismo de solidaridad en Chile. Si el gran drama de Chile es que ni la salud ni la educación ha permitido que haya más solidaridad en este país. Eso está detrás de las causas de la desigualdad. Yo creo que el Estado tiene que regular para hacer más solidaridad. Sergio, aquí va a haber más gente de edad. La pregunta es simple. ¿Quién debería administrar el 6%? El Estado debe administrar la parte solidaria para ayudar con un criterio a la de solidaridad que no tiene para sostenerse. Por lo tanto, no a capitalización individual adicional ese 6%. El 6%, a mi juicio, va a tener que negociarse. No sé si va a ser 6 o 33, pero el Estado tiene que garantizar que haya solidaridad con las mujeres, Gloria, y con los más viejos. ¿Quién va a cuidar a los papás? Déjame que responda aquí, Gloria. A los abuelos, sí, si no hay apoyo del Estado. El 6% adicional debiera ir a la cuenta individual y el Estado, con fondos generales, tiene que hacer la contribución para sustentar las pensiones de aquellos que necesiten. También capitalización individual, administrada por privado. Administrada, que puede ser por una empresa pública o más de una empresa pública, y por algunas formas privadas también. Y que el dueño de los fondos, que es el cotizante, decida quién le administra los fondos y a dónde van. Última pregunta. Es un tema de contingencia, pero me gustaría saber su opinión porque también así la gente puede evaluar qué es lo que ustedes piensan respecto a otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el debate constitucional. Se aprobó en el Congreso un proyecto de resolución presentado por Renovación Nacional que le pide al presidente de la República que le pida perdón a Carabineros por la manera en que se haya expresado sobre ellos. ¿Estás de acuerdo? ¿Debería el presidente pedirle perdón a Carabineros? No estoy de acuerdo con el proyecto. Me parece que vivir en un país en donde pasamos del perro matapaco a Don Graf no es sano. Y el 2019, organismos de derechos humanos famosos y con mucha sabiduría nos dijeron de que hubo violación de los derechos humanos. Veníamos del problema del fraude carabinero, veníamos del problema de Catrillanca, veníamos del problema de la operación Huracán. En consecuencia, me parece que el control a la policía habla de una sociedad sana. Y en ese contexto, el 2019, las críticas fueron sumamente válidas. Quizás no en la magnitud, pero sí fueron válidas. Por lo tanto, no debería. Lilibet, ¿debería el presidente pedir perdón a Carabineros? Yo siento que eso ya no fue. Creo que es como cuando uno le obliga a alguien a decir te quiero. Eso ya no fue. Yo soy esposa de un carabinero. Entonces, si yo veo que tienen que obligar al presidente a pedir disculpas, no la voy a sentir, no lo voy a querer, no voy a querer su abrazo. Porque ya no fue. Ya vi un montón de sus Twitter, de sus pensamientos. Ya sabemos lo que piensa él y su coalición. Entonces, sería algo muy falso y innecesario. Sergio Vitar, ¿debería el presidente pedirle perdón a Carabineros? ¿Le pediría a Piñera, por ejemplo, que pidiera perdón por creer que estábamos en guerra? No. Si lo que uno tiene que ver es cómo actúa un gobernante. ¿Le pediría a Boric que pida disculpas o que defina una nueva política? Yo como chileno quiero que funcione el gobierno. No quiero estar mirando siempre para atrás. Y quiero decirle otra cosa. Si Chile seguimos peleando entre los políticos, estamos ayudándole al crimen organizado. Perfecto. Gloria Hood, ¿debería el presidente pedirle perdón a Carabineros? Yo creo que nunca está de más un gesto de ese tipo, porque el descrédito
que ellos mismos, quienes nos gobiernan ahora, pusieron sobre Carabineros fue muy grande. La huella de los insultos dura hasta ahora. Yo creo que uno no debe quitarle importancia a insultar, al uso de las palabras y la huella que deja. Creo que siempre esos gestos ayudan y todos tenemos que estar dispuestos para pedir perdón cuando corresponda. Muy bien, muchas gracias, Gloria Hood. Tiempo también en este juego cruzado. Muy bien, pues. Me orienta mi querida Lorena de las Heras. Gracias, mi querida Lorena de las Heras, que es básicamente el gurú de este programa. Tienen 30 segundos finales cada uno de ustedes y comienza Rodrigo Rettig. Los invito a soñar un país más justo y más seguro. Ambos no son valores contrapuestos. Venimos de un proceso que fracasó por forma y fondo, pero eso no debe significar de que no estamos en presencia de una crisis que nace el 2019 y que necesitamos que los derechos sociales sean reconocidos, que el Estado Social de Derecho se establezca para tener cambios responsables y transformaciones en estabilidad, que es algo que necesitamos en materia de derechos sociales y en materia de seguridad. Así que los invito a ponderar esta opción y a votar en la eventualidad que le hagan sentido mis ideas. Perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo Rettig, por estar esta noche en el programa. Gloria Hood, 30 segundos a partir de ahora. Escribir una constitución es complejo y es un marco general, pero no porque sea general tiene que ser neutro. Tenemos que reflejar nuestra visión de país claramente. Y esa visión de país es aquella que ayuda a volar, a ejercer nuestra libertad, a tener nuestros sueños y tener una red de soporte que el Estado nos da para que podamos desplegarnos libremente. Creo que nosotros tenemos que buscar el cambio estabilizador que muchas personas nos han hecho saber. Estamos esperando poder desplegarnos con más libertad. Muchas gracias, Gloria Hood, también por estar esta noche en el programa. Lilibet Huerta tiene 30 segundos a partir de ahora. Bueno, yo no les vengo a pedir, la verdad, que voten por mí. Para mí lo importante es que las personas se informen. Es por eso que inclusive de las propuestas que yo tengo es la educación, aparte de calidad, que sea integral, como por ejemplo para que tengamos educación cívica y educación financiera en los colegios. Porque si desde pequeños nos hubiesen instruido en esos temas, tal vez hoy día no estaríamos como estamos. Entonces los invito a conocer a los candidatos, a que sepan a qué se dedican, cuáles son sus familias, qué hacen, qué estudiaron. Muy bien. Algo integral que es importante que sepamos y muchas gracias, los invito a eso. Sergio Vitar, 30 segundos a partir de ahora. Bueno, buenas noches. Muchas gracias por invitarme. A esta edad yo lo que pienso es en Chile y que la Constitución, les pido que la piensen muy en serio, es muy importante por nuestros hijos y nuestros nietos. Aquí vamos a decir los próximos 40 años. Y en ese sentido creo que la sabiduría y la experiencia cuentan. Pero cuenta mucho defender los derechos sociales. La seguridad supone carabineros, pero supone derechos sociales. O si no, las sociedades no tienen fuerza. Y que hay que luchar por el futuro. Miremos a largo plazo. Salgamos de la improvisación del corto. Recuperemos Chile. Yo estoy seguro que podemos ir más lejos. Recuperemos el norte. Gracias, Sergio. Muchísimas gracias. Los 30 segundos para Sergio Vitar. Y llega el momento ahora del público de tomar su decisión final. Los indecisos deciden. Todos pueden empezar a votar, ahora les va a aparecer con nombre y apellido, pueden elegir sus opciones, quienes están en el norte, quienes están en el sur de nuestro país. Nos vamos a dejar votando, nos vamos a ir a la pausa, conocemos los resultados y aprovechamos a recordar cómo se votó al principio y los contrastamos con los resultados finales. Eso tras la pausa, ya estamos con ustedes en Cien Indecisos. Ya estamos de vuelta en Cien Indecisos y está terminando de votar el público. Recordemos cómo votaron al comienzo. Cuando escucharon solo ideas, no sabían quién era quién. Veamos quiénes estaban del cuarto al primer lugar. En cuarto lugar había quedado Sergio Vitar con un 12,9% de la votación al comienzo del programa. En tercer lugar, Rodrigo Rettig del Partido Liberal con un 17,2%. En segundo lugar estaba Gloria Hood con un 23,7% y en primer lugar había quedado Lilibet Huerta del Partido de la Gente con un 46,2%. Esa fue la votación inicial. Cuando escucharon solo ideas, no sabían quiénes venían a debatir esta noche. Una vez después de haber escuchado los argumentos frente a las preguntas, veamos cómo queda el resultado de esta votación. Y se empiezan a reflejar. En cuarto lugar, Sergio Vitar, esta vez igual sube, 16,8%. Ahí consigue un respaldo de parte de la gente también en cuarto lugar. En tercer lugar, Gloria Hood, que tiene un 20%. Tuvo una disminución ahí, pero está en tercer lugar Gloria Hood, candidata de Evópolis. Veamos quién está en segundo lugar.
Rodrigo Rettig sube del 17,2 al 26,3%. Un crecimiento importante que gana Rodrigo Rettig en el debate esta noche y por lo tanto se mantiene en primer lugar Lilibet Huerta del Partido de la Gente, ahora sí con un 36,8%. Ahí está la comparativa también en pantalla. Los 4 candidatos, muchas gracias. Rodrigo, muchas gracias. Gloria, muchas gracias. Lilibet, muchas gracias. Sergio Vitar, muchas gracias. Mi querida Andrea Aristigui, muchísimas gracias también. Nos juntamos mañana en Radio Infinita y por supuesto en Mega Noticias. Muchas gracias, Tomás Mochati también. Y a ustedes, tanto los que están en el sur, los que están en el norte, saludos, y a los que están en Santiago. Abrazos, gracias por estar aquí. Aplausos para ustedes, Gracias a ustedes también por vernos en su casa. Hasta la próxima semana. Buenas noches.